Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital. Este domingo por la tarde nosotros ahora pues vamos a conversar con un dirigente de la alta dirección política de la Fuerza del Pueblo, diputado, vocero del bloque de diputados también de ese partido en la Cámara de Diputados. Rafael Castillo está con nosotros. Buenas tardes, querido hermano. Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por la invitación. Complacido de estar aquí. Para mí siempre será un honor estar contigo aquí. Qué bueno, qué bueno. Rafael nos ha demostrado que conversar contigo de política o de cualquier otro tema, pues siempre uno se lleva pues novedades y sobre todo muchos conceptos de cómo está funcionando todo. Yo quisiera iniciar la conversación porque hemos visto que la Fuerza del Pueblo ha estado muy activa. Recientemente el expresidente Fernández estuvo por Santiago de los Caballeros y algunas encuestas dicen, yo no las he visto, pero me comentan dirigentes de la Fuerza del Pueblo, que el presidente Fernández está muy bien posicionado. ¿Realmente se ha convertido el presidente Fernández en el candidato a vencer en el próximo torneo del 2028? Mira, la Fuerza del Pueblo está teniendo un gran auge después de las elecciones, pues no es menos cierto que este gobierno, el presidente Luis Abinader, ya no vuelve a otro periodo, y el descontento por la mala administración que está viviendo la República Dominicana. La población ha visto a la Fuerza del Pueblo como ese partido que puede reemplazar este desacierto que estamos hoy teniendo, y el presidente Leonel Fernández, que es el estadista que tenemos en la República Dominicana con mayor sapiencia, pues yo pienso que es la persona que está mejor capacitado para sustituir a este gobierno y dónde nos va a dejar esta administración a partir del año 2028. Efectivamente, la Fuerza del Pueblo está haciendo lo propio, trabajando para organizar su partido. Estamos trabajando desde adentro hacia afuera, y en esta parte pues estamos trabajando en esta etapa con lo que son los documentos que generó el Congreso que tuvimos, el Congreso Franklin Almeida y ya después el Congreso Elector. Pero esa cantidad de documentos que generó el Congreso, que se trabajó a través de 21 mesas temáticas, pues el partido está trabajando con ellos ahora, determinando las condiciones exactas del partido, nuestra fortaleza, nuestras debilidades, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, dónde debemos fortalecer, y en eso está trabajando ahora mismo el partido. Quiero irme entonces, Rafa, vamos a volver al tema político partidario, pero quiero ahora pues aprovecharte y irme al Congreso Nacional. Se cerró la legislatura, se quedaron varios proyectos de ley pendientes. En el caso del Código Procesal Penal nosotros vimos un movimiento un poco extraño, la presencia del Ministerio Público, en este caso en la persona de la Procuradora General de la República. Quisiera preguntarte qué fue lo que pasó que motivó la presencia de ella allí, y si finalmente lo que se terminó de conocer pues fue por el interés del Ministerio Público o la comisión que se estableció para el conocimiento del Código Procesal Penal pudo mantener los artículos que defendieron en las sesiones, en las reuniones previas que tuvieron. Mira, tú sabes que el Código Procesal Penal fue modificado en una ocasión. Sí. En el año 2015 se creó una ley que se denominó la Ley 1015, que modificaba 130 artículos del Código Procesal anterior. Esa ley, que transcurrió durante 7 años en los tribunales, en el año 2023, en el 24, perdón, fue declarada inconstitucional. Cierto. Simple y llanamente por un procedimiento, porque se aprobó en la última Cámara, que fue el Senado, se manda al Poder Ejecutivo, la observa el Poder Ejecutivo y vuelve al Senado, pero no bajó a la Cámara de Diputados. En tal razón entonces se declara inconstitucional. Pero la ley era buena. La Fuerza del Pueblo, en un proceso de que se mantengan los tribunales, el Tribunal Constitucional da un año al Congreso para que vuelva a reintroducirla o haga las modificaciones que tiene que hacer. Entonces, esa ley nosotros, en mi persona, la depositamos nuevamente en la Cámara de Diputados. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados da un informe favorable. Y cuando está el informe favorable, entonces vemos que en el Senado se somete un proyecto de modificación del Código Total y se aprueba rápidamente. La delicadeza de aprobar una ley como el Código Procesal Penal es media compleja. ¿Por qué? Porque esa es la sombrilla de todos los derechos fundamentales. El Código Procesal Penal es el que dice cómo se llevan a cabo los procedimientos. El penal dice el qué, el procesal dice cómo se hace. Sí. Por tal razón, entonces, en un proceso quizás
y no quizás muy rápido, se somete ese código y efectivamente nosotros como diputados o como Congreso, porque el Senado también, pensamos que los nuevos tiempos requieren no tan solo de los legisladores, porque los legisladores no son especialistas en nada, conocemos todo, pero no somos especialistas en el todo. Por tal razón, el mismo Congreso, que es una comisión bicameral que conoce el proyecto, tiene el apoyo tanto de la Procuraduría General de la República, de la Defensoría Pública, de la Suprema Corte de Justicia y de hasta el Poder Ejecutivo. Se crea una comisión y esa comisión trabaja de externo, junto a esta comisión. Y hay muchos aspectos entonces que se fundamentan en lo que se vive día a día en los tribunales y se modifica parte de lo que era ese código. No obstante a eso, entonces se aprueba el código en un proceso muy rápido, por lo que te repito, sí, de los procesos que llevan los derechos fundamentales. No obstante a eso, en el Código Procesal Penal anterior tenía 3 años para tú manejar un caso desde el inicio hasta el final. En la ley 1015 se aumenta a 4 años, no teniendo que ver si el caso es normal o se declara complejo, 4 años para tú conocer el proceso de un caso. En este ahora se lleva a 5 años para tú conocer un caso si se declara complejo. Pero ¿qué pasó? Que como la ley 1015 se declara inconstitucional, eso es abolido. Todos los casos que estaban en proceso en los tribunales, que ya tenían 3 años, hay que liberarlo, porque volvimos al código anterior. Sí. Entonces, eso es un fallo que debió preverse aprobando la 1015 y sentarnos todos entonces a discutir el procesal penal, pero ahí lo tenemos. ¿Y entonces no fue posible llegar a un acuerdo? Bueno, la Fuerza del Pueblo, como no tiene el conocimiento pleno de lo que se estaba aprobando allí, aunque el senador nuestro, Omar Fernández, era uno de los proponentes del caso, pero eso se modificó totalmente lo que Omar había sometido, nosotros en la primera etapa no votamos por el Código Procesal Penal, e inclusive sometimos un informe disidente, y en la segunda etapa nos abstuvimos de votar, no votamos ni a favor ni en contra. Ok, otro aspecto también dentro del Congreso, Rafa, quisiera saber si tú has sentido, has escuchado, te has dado cuenta de que cada cierto tiempo, desde el Congreso, entiéndase, Senado de la República, en su momento lo hizo un diputado, se comienza a colocar en el tablero de la opinión pública la posibilidad o el deseo de modificar de nuevo la Constitución de la República. Ya lo dijo Cholitín recientemente, Rogelio Henao recientemente habló de que el PRM sin Luis Abinader no tiene ningún tipo de posibilidad, y en algún momento también un diputado del PRM, no recuerdo el nombre ahora, planteó la necesidad de habilitar a un Danilo Medina. Te pregunto. Ramón Bueno, sí, del PRM. En algún yo quisiera saber si esto es un movimiento que surge por algún interés, si tú crees que eso puede tener cabida en el Congreso. Mire, el PRM tiene el 90% de los senadores y el 77% de la Cámara de Diputados, tienen todo. Ahora bien, la Fuerza del Pueblo es un partido que ha nacido en defensa de la Constitución. Nosotros no creemos que en este momento se albergue la mínima esperanza de que se pueda modificar la Constitución para algo así. No obstante a eso, el mismo presidente de la República, en cada momento que se le ha planteado tal cosa, ha sido tajante en negar eso. Pues no creo que exista ninguna posibilidad de que se pueda modificar la Constitución, pero sí, cualquier cabeza de esas alegres intenta hacer eso, pues nos tendrá de frente a nosotros y tendrá al pueblo en la calle, porque la Fuerza del Pueblo ha nacido en defensa de la Constitución y ese es uno de nuestros estandartes y estaremos en cualquier momento que ellos pretendan hacer eso, nos tendrán de frente en la calle. Bueno, Rafa, tenemos... Pero eso es imposible. ¿Tú lo ves como imposible? Sí, eso es imposible. Bueno, aunque ellos tienen mayoría. Totalmente, pero yo no pienso que ellos se vayan a modificar, pues el mismo presidente de la República ha sido muy claro en ese sentido. Entonces, ¿serían voces particulares para tratar de llamar la atención? Siempre hay gente que se pasa de gracioso y más en ese Congreso que habemos de todo. Sí. Bueno, tenemos que ir a un contacto de publicidad. Ya regresamos en esta interesante conversación que estamos sosteniendo con el diputado Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo. Ya volvemos.
Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3, nivel nacional. Estamos conversando con el diputado Rafael Castillo, vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo. Tenemos que seguir todavía un momentito en el Congreso. Hay dos proyectos. El Código Laboral, Rafa, ya estaba aparentemente consensuado, pero se ha estancado de nuevo por el tema de la cesantía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué posibilidad tú ves de que sea aprobado como está? ¿O tú crees que se va a tener que modificar la cesantía? Mira, como está no se va a aprobar en la Cámara de Diputados. Pues hay un ambiente, quizás de más del 95% de los diputados, que así no se va a aprobar. ¿Por qué? Porque el código bajó del Senado con la cesantía, aunque disfrazada, modificada. ¿Cómo así? Explícame eso. El código llegó del Senado al terminar la legislatura, quizá un mes antes de terminar la legislatura, y en el proceso de trabajo de la Comisión de Trabajo, específicamente en la Cámara de Diputados, nos dimos cuenta que la cesantía de alguna u otra manera había sido modificada. No sabemos con qué propósito, no sabemos quién lo hizo, no sabemos cómo lo hizo, pero vino así. ¿Qué pasa? En el Código Laboral actual, si un empleado, voy a poner un ejemplo que la población pueda entenderlo, si un empleado es despedido injustificadamente y tienen que darle 100,000 pesos el empleador, y el empleado dice, no, son 150, y van a los tribunales, por cada día de trabajo, por cada día que pase en los tribunales, hay que pagarle un día de trabajo. Eso se llama un astrente, ¿no? Okay. Un astrente. Ahora, en esta modificación, y muy bien que sea así, se pactó hacerlo de la siguiente manera. Si el empleador te dice que son 100 y tú dices que son 150, va a los tribunales, tú depositas esos 100 en una cuenta y solamente va a pagar a 30 por la diferencia en conflicto. Perfecto, pero se modificó diferente. Ahora vino que cuando se va a los tribunales no se pagará a 30. Hasta que no determine el tribunal el tiempo que dure, si dura 5 años, 6 años para tú pagar tu dinero, porque tiene varias etapas, entonces no te pagarían a las 30. Cuando nos dimos cuenta de eso, en el artículo 86, pues automáticamente los trabajadores, a través de las centrales sindicales, se presentan a la comisión y dan a conocer esto y automáticamente se separa la aprobación hasta que empecemos con una nueva discusión. Ahí se cierra la legislatura y ese es el impasse porque no se aprobó el código en la primera, ahora al final de la legislatura. Entonces, los sindicatos están objetando esta parte que se modificó en el Senado. Sí, porque es que lo que se deposita en el Congreso Nacional es el fruto de un acuerdo entre las partes. Okay. Y decía el presidente Luis Abinader en la semanal que eso era el fruto de más de 100 reuniones de trabajo de una organización tripartita que se había creado para modificar el código. Por tal razón, como eso no estaba y automáticamente nosotros creemos que eso no debe estar porque el código no se va a modificar, o sea, la población, la Fuerza del Pueblo ha sido tajante. Nosotros nos oponemos a que se modifique la cesantía. Pero ¿cómo es posible entonces que si el presidente ya tenía una línea, y así lo dijeron inclusive sus propios congresistas, de que la disposición del presidente ellos le iban a respetar en el Congreso, pero entonces ¿cómo es posible que a última hora de contrabando se haya producido esta modificación? Me gustaría saber qué pasó ahí arriba en el Senado y por qué se hizo esto, pero no lo sabemos. Hay otro aspecto también que ha generado preocupación, la modificación de la ley de los ayuntamientos, sí, que se procura que los alcaldes no sean, pues, no sea penalizada si ellos no cumplen con lo que establece la normativa en cuanto al uso del presupuesto. Sí. ¿Por qué viene esto y qué significa esto? La ley 176-07 se modificó en agosto del año pasado. En agosto del año pasado, el día 5 específicamente, la promulgó el presidente de la República, que se le dio una holgura a los alcaldes para que pudieran manejar con más holgura, de un 5% más, las nóminas, las inversiones y todo esto. Y se variaron esos fondos y ahora someten. La Ley de Seguridad Social tiene 24 años. Ya hace 14 que se debió haber modificado y eso está en un limbo. Sin embargo, una ley que se modificó hace aproximadamente 5 meses ya se está modificando. ¿Qué hay detrás de eso, de ese afán? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que hay, un afán importante ahora de los alcaldes manejar el ayuntamiento a discrecionalidad. ¿Con fines electorales? Totalmente. Es una discrecionalidad para ellos manejar hasta el 75% y entonces que sea, imagínate tú en un proceso electoral que tú tengas la discrecionalidad de manejar el 75%, ¿cuántos contratos tú darías para tú conseguir adeptos sin tener que cumplir con esos requisitos?
Me explico, la ley municipal tiene montos establecidos, parámetros hasta donde pueden invertir los alcaldes, un 30% para nómina, un 5% para educación y género, tiene un 25% para inversión de obra, más el presupuesto participativo por otra parte. Ahora no, eso se aboliría totalmente y ellos invertirían como quisieran. Y el simple hecho de invertir así entonces sería administrativo, una sanción administrativa, cuando la ley hoy día manda a que sea un proceso penal en los tribunales. ¿Cómo votaría la fuerza del pueblo en el Congreso? La fuerza del pueblo se niega totalmente a este proceso y nosotros vamos a ver cuál es el rumbo que va a llevar esto en la Cámara de Diputados, porque se aprobó en 2 lecturas consecutivas en el Senado y bajó, más no se agendó al final de la legislatura en la Cámara de Diputados, pero vamos a ver cómo viene el PRM con este proyecto, porque nosotros estamos totalmente en desacuerdo. ¿Buscarán consenso con el PLD para esto? No, el PLD también estuvo en desacuerdo. Okay. En la parte donde nos juntamos, sí. Cuando bajó del Senado, el PLD también estuvo en desacuerdo. Política, vamos a entrar en política entonces, porque veo que cada cierto tiempo se exacerban los ánimos entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, se dan discusiones, pero recientemente me contaba un amigo que se produjo un desayuno con un congresista chileno. Sin embargo, aunque Danilo Medina dijo recientemente que no va a procurar alianza, que el que quiera que se alíe con el PLD, pero cuando uno ve las actividades públicas que se juntan los congresistas de la Fuerza del Pueblo y el PLD y también los regidores, las autoridades municipales, se da como un encuentro de familia. Mira, ¿qué es lo que pasa? En esta etapa donde estamos actualmente, a 2 años y medio de las elecciones, los partidos están en un proceso de organización interna de un partido, tratar de organizar su casa lo más que pueda para ir a la calle. Por tal razón yo pienso que las declaraciones del presidente Danilo Medina no son dañinas. Él está en un proceso de organización de su partido que si empieza a anunciar alianza ahora, pues estaría echando por la borda lo que está haciendo. Pues yo pienso que la oposición al final va a tener que sentarse y buscar un modo de avenencia para lograr derrotar a este partido que hoy tenemos en el poder. Y al final de la ruta yo pienso que va a ser necesario que 2 hermanos que han nacido del mismo padre puedan llegar a un acuerdo si es que es necesario y que la Fuerza del Pueblo y el PLD, que son hijos del profesor Juan Bosch, podrían entonces al final poder trillar un camino. No obstante a eso, eso debe ser conversaciones más adelante, porque en esta etapa sí, cada partido está organizando su proceso. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Que los números van a hablar solos. El partido que esté mejor posicionado, la Fuerza del Pueblo está haciendo su proceso, la Fuerza del Pueblo está teniendo en la calle más presencia que cualquier otro partido y el crecimiento de la Fuerza del Pueblo es exponente en cada momento donde estamos. Recientemente el presidente Leonel Fernández estuvo 3 días en Santiago y fue descomunal lo que está pasando con la Fuerza del Pueblo. Dice que andaba con una ambulancia. ¿Qué pasó ahí en Santiago? No, simple y llanamente no creo que sea una ambulancia, es recogiendo los heridos. No está recogiendo los heridos. Okay. La Fuerza del Pueblo, por ejemplo, el exdiputado Héctor Ramírez, que se juramentó, ya había renunciado hace aproximadamente 5 meses del PLD y así sucesivamente, pero sí también, no tan solo del PLD, porque allí se juramentó personas del partido de Julio César Valentín, que hasta el local se lo trajeron. Una dirigencia total, completa de un sector importante de Santiago y hasta del PRM vinieron. El presidente Fernández está juramentando personas de la sociedad completa, de todos los extractos políticos. De cara al 27 de febrero próximo, habrá la rendición de cuentas del presidente de la República ante el Congreso. Y ahí los presidentes tradicionalmente han aprovechado ese escenario para hablar de sus logros y lo que proyectan hacer en lo adelante. Te pregunto, porque al inicio del programa estuviste haciendo una crítica a la gestión del presidente Abinader, ¿qué expectativas tienes para el 27 de febrero? ¿Que el gobierno hable de sus logros y tú logras identificar que el gobierno ha podido tener algunos? Bueno, yo pienso que el presidente va a vendernos el país de Alicia, un país que no es el que vivimos, porque si tú te vas a educación, te encuentras con que hay una tasa importantísima de deserción escolar en la preescolar, te vas a encontrar con que los cupos en las aulas todos los años que empiezan son deficitarios. Si te vas a salud, te das cuenta que
la salud pública se ha deteriorado de una forma tal en República Dominicana que los hospitales no tienen absolutamente nada, están en muy malas condiciones. El Listín Diario está haciendo continuamente reportajes sobre los hospitales en todo el territorio nacional, pero si te va al sector agropecuario, vemos que el gobierno lo que se ha empecinado es en importaciones y el sector agropecuario está descalabrado. Entonces, ¿qué nos va a vender el presidente? Ya veremos, pero la realidad es que el costo de la vida está por las nubes, que en el sector eléctrico ha sido un fiasco este gobierno, que en salud, educación, la seguridad ciudadana mucho peor, y entonces la corrupción ha permeado todas las áreas de este gobierno. Bueno, el pasado jueves ocurrió un terremoto político que puso al gobierno inclusive a reaccionar muy rápidamente. La embajadora de los Estados Unidos, Lía Francis Campos, pues anunció el cierre de la oficina local de la DEA en República Dominicana por una investigación interna debido a hechos de corrupción. ¿Qué lectura tiene ese hecho para ti, Rafa? Mira, todavía no hemos visto que exista una declaración oficial de lo que ha surgido realmente con esto. Es una cuestión exclusiva del gobierno norteamericano y ya serán ellos los que tendrán que dar explicaciones convincentes de lo que ha pasado. No obstante a eso, la instalación de una oficina fija, que no sea colaborativa, sino que esté fija en el país, lo que ha demostrado es que hay un gran aumento del narcotráfico, ya sea como puente o ya sea como que se quede en la República Dominicana, que ha habido un incremento importante del narcotráfico en la República Dominicana y eso llama poderosamente la atención. Santo Domingo Este y tus aspiraciones. ¿Qué pasa con Santo Domingo Este? He visto una preocupación tuya por la municipalidad. ¿Tú aspiras a la alcaldía de Santo Domingo Este? Bueno, yo soy un munícipe de Santo Domingo Este, específicamente pertenezco a un partido político que es la Fuerza del Pueblo. Ya la Fuerza del Pueblo determinará si es ahí que voy a estar o voy a estar en el Congreso Nacional, pero lo más importante es la administración de Santo Domingo Este no anda bien. El municipio está con mucha basura, con una muy mala administración y realmente desde que se nubla ya el municipio está lleno de agua por todos los lados, mucho hoyo. Tenemos una administración que es más de la televisión y de las redes sociales que de la ciudadanía. Eso tú opinas de la gestión de Dio Astacio, pero para muchas personas creo que ha sido superior la gestión de él a la que había hecho Manuel Jiménez, ¿no te parece? Bueno, pero ¿en cuál sentido? Porque a Manuel se le puede acusar de muchas cosas. Manuel era un hombre equipo, Manuel no es que tenía un equipo que derramara muchas facilidades a sus equipos, pero yo pienso que en administración el de Manuel fue mejor que este. No obstante a eso, este es un gobierno de redes. Por ejemplo, cuando tú te vas a Santo Domingo Este en un temporal de lluvia, te encuentras con que el alcalde está metido hasta la cintura en los charcos de agua. ¿Y eso es negativo? Sí, eso es extremadamente negativo. ¿Por qué? Porque él, en el presupuesto del año 2025 se presupuestaron 115 millones para la construcción y limpieza de invernales y al mes 9 no había invertido un peso. Eso quiere decir que tiene una pésima administración, que es una cosa lo que se ve en las redes y otra cosa lo que hace en la administración. Eso demuestra de que está trabajando simple y llanamente para afuera, pero no para la ciudadanía. Pero Santo Domingo Este, al igual que el resto del país, no tiene drenaje pluvial. ¿Tú crees que un alcalde tenga capacidad de resolver eso por sí solo? No, yo no digo que tenga la capacidad, yo le digo que lo que tú presupuestas para una área debe invertirlo. Sin embargo, él se empecinó en vender una marca ciudad y ha gastado más de 80 millones en esa marca ciudad y no estaban presupuestados. Eso te demuestra que entonces es una cosa para las redes sociales y otra cosa es la ciudadanía para la que se debe trabajar. ¿Por dónde tú empezaría, por ejemplo, si te tocara a ti? No, es que yo lo he dicho que yo aspiro a alcalde. Es que yo lo aspiro a alcalde, pero lo cierto es que Santo Domingo Este debe pensar primero en su gente antes que ir a vender un proyecto personal de su figura como lo está haciendo la actual ¿Santo Domingo Este o Costa del Faro? Santo Domingo. Es que las marcas ciudades no se fabrican. Tú nunca has visto que una marca ciudad se fabrica. Las marcas ciudad nacen sola. Cuando yo te digo a ti y te hablo de la ciudad del Atlántico, ya tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando de Puerto Plata. Cuando yo te digo, cuando tú ves un polo shirt de una gente que tiene una N y una Y, esa marca todo el mundo sabe que es Nueva York. Ahora, eso no se vende como para fabricarlo. Eso nace solo. Por tal razón, Santo Domingo Este debe seguir fortaleciendo
su identidad de Santo Domingo Este, porque cuando se crea la provincia, y esto es importante, no se le dan nombre a los municipios, sino que se crean como Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte. Eso podría mejorarse creándole un nombre al municipio, pero no hacia, porque por ejemplo, y es lo más importante que quiero decirte, nosotros no tenemos una costa de playa en Santo Domingo Este, pero el Faro a Colón, si tú vas ahora, todo alrededor está lleno de basura, no tiene luz, está en unas condiciones paupérrimas, hubo inclusive que cerrarlo para fumigarlo. ¿Qué vendemos? ¿El Faro o la costa? ¿Cuál de las costas? Si la Avenida España ahora ha tenido un realce porque el Ministerio de Trabajo, de Turismo, ha hecho unas inversiones importantes y la población ha empezado a cuidar su marca, que es un malecón específicamente muy bonito, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que crear a espada una marca ciudad para forzarla. Bueno, gracias Rafa, gracias por estar aquí con nosotros. Yo pienso que el tiempo que estoy aquí es muy corto, que hay que traerme por más tiempo. Sí. Yo espero que sí, vamos a coordinarlo. Bueno, gracias al diputado Rafael Castillo, vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo aquí en Congreso Nacional, y sobre todo hay que decir que Rafael Castillo es miembro de la alta dirección política de ese partido. Así que gracias por acompañarnos. Gracias, hermano, por la invitación. Muchas gracias, República Dominicana. Bueno, ustedes, todavía nos queda más contenido aquí en Foco Político, no se vayan.